El tipo salió de mi casa a las 8:15 de la mañana. Llevaba puesta mi camiseta del Atlético de Madrid. Me quedé paralizado en el coche. Había llegado antes de lo previsto de mi turno nocturno, simplemente porque olvidé mi cartera en casa. Y justo cuando doblé la esquina, vi la puerta de mi piso cerrarse tras él. Un desconocido. Ni vecino, ni repartidor, ni familiar. Un tío joven, con el pelo revuelto y cara de haber dormido poco. Salió con paso apurado, mirando a los lados como si supiera que lo que acababa de hacer no era precisamente legal. Lo que me hizo hervir la sangre no fue que saliera de mi casa. Fue esa camiseta. Mi camiseta, la que llevaba al Calderón desde que tenía 18 años. Pensé en salir del coche y partirle la cara. Pero me quedé quieto, helado. Era como si mi cuerpo aún no hubiera procesado del todo lo que mis ojos acababan de ver. Miré el reloj. 8:17. Laura debería estar duchándose, como cada mañana antes de irse al instituto. Así que si ese imbécil iba saliendo ahora. ¿Qué carajo estaba pasando? Esperé. Necesitaba verla. Necesitaba que me diera una explicación que tuviera sentido. Porque sí, lo primero que pensás es lo obvio. Pero una parte de mí, cobarde quizás, quería aferrarse a cualquier versión alternativa. Pasaron 5 minutos eternos. Y ahí apareció ella, por la ventana de la cocina. Desayunando tan tranquila. Su pelo mojado. Su bata gris. Su sonrisa de siempre mientras miraba el móvil. Como si no acabara de salir otro hombre de nuestra cama. Me bajé del coche con el corazón latiéndome en las sienes. No iba a gritar. No iba a hacer una escena. Solo necesitaba entrar y ver. Confirmar. Y eso fue lo que hice. Subí las escaleras de 2 en 2, sin hacer ruido. Ni siquiera me quité las botas, aunque estaban sucias de polvo de obra. Quería pillarla como fuera, sin darle tiempo a esconder nada, sin darle oportunidad de disfrazar una mentira con voz dulce. Abrí la puerta con mis llaves, despacio. Nada de portazos ni gritos aún. Entré directo al pasillo, todo en silencio excepto por el sonido suave del cuchillo cortando pan en la cocina. Me acerqué y la vi de espaldas, preparando el desayuno como si todo fuera normal, como si no acabara de salir un tipo con mi ropa por esa misma puerta hace 10 minutos. Le pregunté con voz tranquila si había dormido bien, y ella me respondió que sí, sin girarse siquiera. Me dijo que pensaba que ya me había ido a trabajar. No preguntó por qué estaba ahí tan temprano. No preguntó nada. Eso fue lo primero que me pareció raro. Siempre hacía preguntas. Hoy, ninguna. Se giró después de servirse café, me dio un beso en la mejilla y se sentó. Ahí fue cuando lo supe. Esa tranquilidad suya era demasiado forzada. Parecía casi entrenada. No temblaba, no tartamudeaba, no desviaba la mirada. Pero estaba demasiado correcta, como si estuviera cumpliendo un protocolo. Me senté enfrente y le dije que me había olvidado la cartera. Me preguntó si la había encontrado, como si eso fuera lo importante. Le dije que sí, que la había dejado en la cómoda del cuarto, junto a la ventana. Ella sintió, bajó la vista a la taza y se quedó callada. No le dije que había estado esperando en el coche. No le dije que vi salir a ese imbécil con mi camiseta. Solo la miré, esperando que hablara. Pero no dijo nada. Solo sorbía el café. Le pregunté si había dormido sola y, por primera vez, se le escapó un gesto mínimo, una tensión en la mandíbula, un parpadeo largo. Me miró con esa cara que pone cuando está a punto de montar una excusa, pero no se decide por cuál. Me dijo que por supuesto, como siempre. ¿Que por qué preguntaba eso? Le respondí que porque había alguien en casa. Lo solté así, sin rodeos.
Vi cómo su mano apretaba con más fuerza la taza, pero su boca intentaba mantener la compostura. Me dijo que estaba loca mi cabeza, que nadie había estado allí, que seguro había escuchado ruidos de los vecinos. Le dije que no escuché nada, que lo vi salir. Ella me preguntó a quién, fingiendo sorpresa, como si estuviera en una obra de teatro barata. Le dije que no lo conocía, que era joven, que llevaba mi camiseta, que salió por la puerta principal como si nada. Se quedó en silencio, y en ese momento supe que no había marcha atrás. No sé qué esperaba. Quizás una confesión. Tal vez un ataque de llanto. Pero no eso. Me dijo que era mentira, que estaba inventando, que yo mismo necesitaba ayuda porque últimamente estaba paranoico. Esa palabra me sacó. Paranoico. Justo yo, que durante años la había defendido incluso cuando mis amigos me hacían bromas con lo coqueta que era, justo yo, que jamás revisé su teléfono, que nunca la cuestioné cuando salía a tomar algo con sus compañeros del instituto. Le dije que no me hiciera pasar por loco, que si no quería decir la verdad, que no dijera nada, pero que no se atreviera a mentirme a la cara como si yo fuera imbécil. Ella se levantó de la mesa con el plato todavía a medio terminar y se fue al baño. Cerró la puerta sin decir una palabra. La seguí. No para gritarle ni para empujarla a confesar, sino porque necesitaba verla de frente, sin una puerta de por medio, sin esa falsa calma que traía desde que me saludó. Golpeé la puerta una vez, 2 veces, y le pedí que saliera. No respondió. Entonces, lo dije. Le dije que si no salía en ese momento y me contaba exactamente quién era ese tío, no solo me iba de casa, sino que me iba directamente a la policía. No era una amenaza real, lo sé, pero necesitaba decir algo que la sacara de esa burbuja de frialdad. Funcionó. Abrió la puerta y me miró como si yo fuera un desconocido, con los ojos rojos y las mejillas tensas. Me dijo que no tenía idea de qué hablaba. Yo insistí. Le pedí que dijera su nombre, que me contara cuánto tiempo llevaba eso. Me dijo que no había eso, que estaba imaginando cosas. Le grité que no era idiota, que había visto a ese tío salir, que llevaba mi ropa, que ni siquiera intentaron disimular. Me respondió que no tenía por qué darle explicaciones si iba a inventarse películas. Eso fue lo que dijo. Que no tenía por qué explicarme nada. Fue ahí cuando lo supe con certeza. Que no solo me había engañado, sino que pensaba seguir haciéndolo. Que en su cabeza, yo era el problema, no ella. Que lo que me tocaba ahora era tragarme el orgullo, callarme la boca y fingir que no pasó nada. Pero no. No iba a hacerlo. Le dije que no tenía que decirme nada más, que su silencio era suficiente. Me fui al cuarto, agarré la mochila de herramientas y la tiré en el pasillo, solo para hacer ruido. No me fui. Me senté en el sofá y encendí la tele como si no pasara nada. Si ella podía fingir, yo también. Pero en mi caso, no era para salvar la fachada. Era para planear lo que venía después. Esa tarde no fui a trabajar. Apagué el móvil, cerré las persianas del salón y me quedé en silencio, observando cómo Laura pasaba de una habitación a otra fingiendo normalidad. Ni una sola palabra. Ningún intento de aclarar las cosas, de hablar como adultos, de mirar el desastre que estaba ahí delante. Se movía como si el mundo no se hubiera roto esa mañana. Me pareció una actuación tan miserable que por un momento pensé que quizás esto ya lo había hecho antes, que esa frialdad no era nueva, solo que yo no la había querido ver. Me quedé sentado en el sofá hasta que se encerró en la habitación. Escuché la ducha y después el secador. Ni un cruce de palabras. Como si yo fuera un compañero de piso con el que no se lleva bien. Entonces me levanté, entré al dormitorio sin golpear y la vi sentada en la cama, ya vestida para salir. Pantalón vaquero, camiseta negra, bolso al hombro, el pelo todavía húmedo.
Me miró y no dijo nada. Fui directo al grano. ¿A dónde vas? A lo de Marta, me dijo, sin inmutarse. ¿Y qué vas a hacer ahí? Hablar. ¿Con quién? Con Marta. ¿No es con el imbécil que salió esta mañana? Ella se levantó como si mi pregunta le diera asco. Me miró como se mira a un desconocido que molesta en la calle. Me dijo que ya estaba harta, que no iba a permitir que yo la interrogara como si fuera una delincuente. Le pregunté si de verdad esperaba que yo me tragara esa basura. Que dijera que no había nadie en casa, que ese tipo salió por la puerta como si hubiera venido a vender seguros. Entonces empezó con las frases que suenan ensayadas, como sacadas de una revista de autoayuda barata. Lo que tú crees haber visto no es lo que pasó. Esa frase me sacó de quicio. ¿Tú te estás escuchando, Laura? Lo vi salir, llevaba mi camiseta, iba despeinado, con la cremallera del pantalón bajada. ¿Qué coño me estás diciendo? Ella empezó a gritar que estaba cansada, que no aguantaba más esta vida, que llevaba meses sintiéndose atrapada, que nuestra relación se había vuelto monótona, que yo ya no era el mismo. Le dije que eso no justificaba nada. Que si estaba mal, se hablaba. Que si se sentía atrapada, se decía. Pero que lo que había hecho no era un grito de auxilio, era una falta de respeto. Le grité que podía haber pedido el divorcio, haber hecho las maletas e irse con quien quisiera, pero que no se me humilla así, no en mi propia casa, no con mis cosas, no fingiendo cada noche que todo estaba bien. Me miró con los ojos muy abiertos, sin pestañear, como si yo fuera un loco peligroso. Me dijo que no tenía que soportar ese tono, que se iba y que hablaríamos otro día cuando yo estuviera más tranquilo. La bloqueé en la puerta. No te vas. No ahora. No después de esto. ¿Me estás reteniendo? Te estoy pidiendo que hables. Que por una vez en tu vida digas la puta verdad. El silencio fue peor que cualquier insulto. Me miró sin pestañear, agarró el bolso con más fuerza y dijo que no tenía por qué darme explicaciones si yo ya tenía mi versión de los hechos. Le respondí que no necesitaba su versión, porque los hechos ya los había visto con mis propios ojos. Que lo único que podía hacer ahora era tener un mínimo de dignidad y reconocerlo. Me preguntó qué quería que dijera. Le dije la verdad, sin rodeos. Quiero que me digas quién es. ¿Cuánto tiempo llevas con él? Si ha estado otras veces aquí. Quiero saber si cuando salías a ver a tus amigas era él el que te esperaba en el coche. Quiero saber si esa vez que llegaste tarde, diciendo que el tren se retrasó, era mentira. Quiero saber si todo lo que construimos estos años se fue a la mierda por un calentón o si simplemente llevas tiempo viéndome como un estorbo. Ella no respondió. No hizo ni el amago. Me empujó suavemente con el hombro y se fue. No le dije nada más. No la seguí. No cerré la puerta tras ella. Me quedé en el pasillo, solo, sin aire, sin ganas de moverme, escuchando cómo el ascensor bajaba y el eco de sus tacones desaparecía escaleras abajo. El sonido del portón cerrándose me dio un ataque de rabia. Tiré su taza contra el suelo, el café manchó la pared, los pedazos volaron por todo el pasillo. No lloré. No grité. Solo me senté en el suelo, con las manos apoyadas en las rodillas, mirando el charco marrón en las baldosas. Lo que acababa de pasar no era una pelea de pareja. Era la confirmación de que mi matrimonio se había terminado, y ni siquiera por algo dramático, sino por cobardía, por falta de respeto, por esa indiferencia que mata más que una infidelidad en sí. Me quedé ahí mucho rato, sin moverme, pensando qué hacer, cómo reaccionar, cómo seguir. Y entonces supe que no iba a dejarlo así. Ella se había ido sin responder, sin admitir nada, sin pedir perdón. Yo no iba a cerrar esta historia con silencio. Esa noche no dormí. No porque no pudiera, sino porque no quise.
Me senté frente al portátil, encendí un cigarro tras otro y empecé a pensar con calma. No tenía interés en hacer escándalo ni en suplicar explicaciones que ya no importaban. Lo que me interesaba era que Laura sintiera lo mismo que yo había sentido cuando vi salir a ese idiota de mi casa como si fuera suya. Quería que supiera que no podía jugar conmigo como si fuera un adorno del salón, alguien que estaba ahí por costumbre. Revisé mis correos, mis contactos, y fui directo a un tipo que conocí hace años en el trabajo, un informático que se ganaba dinero extra resolviendo problemas de pareja. No era legal lo que hacía, y tampoco me importaba. Le escribí que necesitaba acceso completo al teléfono de Laura, sin que ella lo notara. Me respondió en menos de media hora, como si estuviera esperando algo así. Me pidió el modelo exacto, el sistema operativo, y una foto de la parte trasera del teléfono. Le dije que la tendría esa misma tarde. Al día siguiente, me levanté antes de que Laura volviera. No había dejado nota, ni mensaje, ni una llamada perdida. Se fue y no miró atrás. Yo tampoco tenía intención de llamarla. Cuando volvió, actuó como si nada hubiera pasado. Me saludó con un hola seco y fue directa a ducharse. Dejé su móvil encima de la mesa del salón, abierto en la pantalla de ajustes, como si hubiera estado buscando el wifi y lo hubiera olvidado ahí. Cuando salió del baño, le pregunté si quería desayunar algo. Me dijo que no, que se iba a clase. Cogió el móvil sin notar nada extraño y se marchó otra vez. Lo que no sabía es que en menos de 48 horas, todo lo que escribiera, todo lo que dijera, todas sus ubicaciones y llamadas llegarían directo a mi bandeja de entrada. El jueves recibí el primer informe. 134 mensajes, 6 llamadas, 3 ubicaciones distintas. No estaba con Marta. Estaba en casa de alguien llamado Luis, calle Alcalde Sáinz de Baranda, tercero A. No necesité más detalles. Le escribió salgo en 10, guarda la llave donde siempre, y él respondió con una foto de un cajetín eléctrico roto. Lo había hecho muchas veces. Demasiadas. Le decía que me odiaba por ser tan predecible, que yo era un robot y que estaba harta de tener que fingir que le interesaba lo que decía. Me insultaba, se reía de cómo me vestía, de mis cenas, incluso de mi familia. Eso me dolió más que cualquier polvo con ese idiota. Usaba los mismos emojis que antes me mandaba a mí, las mismas frases. Todo reciclado. Me tomaba por imbécil. No respondí. No reaccioné. Solo seguí leyendo y archivando. Quería tener todo listo antes de hacer nada. El sábado por la mañana, Laura me dijo que saldría con unas amigas. Le pregunté si quería que la acercara en coche. Me dijo que no, que Marta pasaría por ella. Asentí sin mirarla. Cuando cerró la puerta, cogí el coche y seguí su rastro desde la app de ubicación. Efectivamente, fue a casa de Luis. Me quedé esperando en la esquina, con la música apagada, sin moverme. 3 horas después, salieron. Ella llevaba el pelo deshecho, una sonrisa en la cara y el mismo bolso que usó cuando dijo que iba a hablar. Lo besó antes de meterse en un taxi. Fue ahí donde supe que ya no había vuelta atrás. Volví a casa, revisé de nuevo los archivos y preparé lo necesario. Tenía su contraseña de correo, acceso a sus fotos y sus redes. Tenía todo lo que necesitaba. El lunes, cuando se fue a trabajar, imprimí cada mensaje, cada captura, cada foto donde aparecía ese idiota con ella. No hice un escándalo, no lo publiqué en redes, no lo mandé a todo el mundo. Solo elegí a 6 personas, su madre, su padre, su hermana, su jefe, su compañera de departamento, y Marta. Cada uno recibió un sobre con remitente falso. Solo puse dentro las copias, sin comentarios, sin explicaciones. Nada más que los hechos. No quería convencer a nadie de nada.
Solo quería que vieran la clase de persona que era cuando no la miraban. Quería que ella lo supiera. Que al menos una vez en su vida sintiera lo que es perder el control de la narrativa. Esa noche, cuando volvió, noté algo distinto. Se había soltado el pelo, estaba nerviosa, hablaba rápido. Me preguntó cómo estaba, si quería cenar juntos, si habíamos hablado últimamente de hacer algo el fin de semana. Le dije que no tenía hambre y que iba a acostarme temprano. Me miró raro, pero no insistió. A la mañana siguiente, mientras tomaba café en la cocina, llegó la primera llamada. Su madre. No contestó. Luego su hermana. Después, Marta. Al final, fue su jefe. Atendió esa. La conversación duró 3 minutos. No dijo mucho. Solo se quedó pálida. Me miró y supe que lo había recibido todo. Quiso hablar. Dijo que podía explicarlo. Le dije que no hacía falta. Que ya estaba todo claro. Me pidió que no hiciera más daño. Le respondí que solo había mostrado lo que ella misma había escrito. Me dijo que era una traición, que no tenía derecho. Le dije que el derecho lo había perdido el día que trajo a otro a mi casa. Me pidió que no arruinara su vida. Le dije que su vida la arruinó sola. No gritó. No lloró. Se fue a la habitación y no salió más en toda la noche. Yo dormí en el sofá. Cuando desperté, ya no estaba. Estuvo fuera 4 días. No llamó, no escribió, no dejó ninguna nota. Tampoco yo hice el intento de contactarla. En otro momento quizás lo habría hecho, habría querido saber dónde estaba, con quién, si estaba bien. Pero ya no quedaba nada de eso en mí. Cuando volvés a ver con claridad después de tragar tantas mentiras, lo último que te importa es si la otra persona necesita algo. Me dediqué a limpiar el piso de arriba, a meter algunas de sus cosas en cajas, sin tocar lo que sabía que podía provocarme algún recuerdo estúpido. No rompí nada, no grité, no revisé fotos viejas. Solo apagué cada rincón que había tenido sentido con ella. Empecé a pensar si quería el divorcio ahora o más adelante, si iba a pelear por la casa o simplemente largarme yo, porque ya me daba igual dormir en un colchón tirado en el suelo que seguir respirando el mismo aire que ella había contaminado. Me sentía vacío, pero era un vacío práctico, frío, sin nostalgia. Tenía una lista mental de lo que venía después, abogado, cuentas, cerrar todo. Y entonces volvió. Apareció un viernes por la noche, cerca de las 11, sin avisar, sin golpear la puerta. Usó su copia de llaves como si nada hubiera pasado. Llevaba un bolso pequeño, la cara sin maquillaje, ropa común, pero estaba distinta. No triste, no arrepentida, más bien agotada. Me encontró en la cocina, sentado en la mesa, con una cerveza caliente y el portátil delante. Me miró en silencio y se apoyó contra la pared. No dijo nada. Esperó a que yo hablara. Le pregunté si quería algo de tomar. Me dijo que no. Le ofrecí sentarse. Dudó, pero aceptó. Se sentó enfrente, con las manos entrelazadas, mirando hacia abajo. No vine a discutir, dijo ella primero, con voz firme pero baja. Mejor. Porque ya no queda nada que discutir, le respondí. Vine a decirte la verdad. No porque esperes escucharla, sino porque quiero que la tengas. Decímela. Sí. Te engañé. No solo una vez, no solo con uno. Empezó hace más de 1 año. Primero fue un compañero del instituto. Después fue otro. Luego el que viste. Lo hice porque me sentía desconectada de todo. No era culpa tuya, no te estoy echando nada en cara, pero necesitaba sentir algo. Algo distinto. Algo que me hiciera salir del bucle en el que estábamos.
No la interrumpí. No porque me interesara lo que decía, sino porque quería escuchar hasta donde era capaz de llegar. Seguía hablando como si esto fuera una conversación adulta, madura, una especie de acto de honestidad necesario para cerrar una etapa. Pero para mí, no era más que una manera de justificar su egoísmo. No me enamoré de ninguno, continuó. Fue solo físico, fue rutina, fue distracción. Cuando me di cuenta de que había cruzado una línea, ya me daba igual. No pensaba en vos, ni en nosotros. Solo pensaba en mí. Y me odio por eso. ¿Te odias porque te descubrieron o porque te salió mal? No, me odio porque perdí lo único real que tenía. Eso lo perdiste cuando pensaste que yo era tan ciego como para no notarlo. Ella se quedó en silencio. Bajó la mirada, se frotó la cara, respiró hondo y volvió a levantar la vista. Me preguntó si pensaba perdonarla alguna vez. Le dije que no. No porque fuera rencoroso, sino porque no me quedaba nada que perdonar. Lo que hizo ya no tenía arreglo, y ni siquiera tenía sentido reconstruir algo con una persona que había decidido destruirlo sin avisar. Me preguntó si íbamos a divorciarnos. Le dije que sí, que ya había hablado con un abogado y que iba a enviarle los papeles la semana siguiente. No discutió. Asintió con la cabeza, como si ya lo supiera. ¿Y ahora qué? Me preguntó después de unos segundos. Ahora vos te vas y yo empiezo de nuevo. ¿Querés que me lleve mis cosas? No hoy. Pero antes del martes. Se levantó despacio. Caminó hacia la puerta. Se detuvo. Me miró una última vez. No pensaba que esto iba a terminar así. Yo tampoco. Pero lo terminaste vos. Cerró la puerta sin hacer ruido. Esta vez no me dio bronca, ni tristeza. Solo cerré la laptop, apagué la luz de la cocina y me fui a dormir. Solo. Pero tranquilo. Por primera vez en muchas semanas, tranquilo. El martes por la tarde vino a buscar sus cosas. Trajo una amiga con ella, una rubia de su trabajo que yo había visto un par de veces en cenas de Navidad, una de esas personas que saludas por educación pero que sabes que no volverías a ver si la relación terminara. No hablamos mucho. Entró, recorrió el pasillo, fue directo al armario, sacó su ropa, sus libros, su neceser del baño. Todo estaba ordenado en cajas que yo mismo había preparado para evitar tener que verla hurgar en cajones como si todavía viviera acá. Me preguntó si podía llevarse algunas fotos. Le dije que sí, que se llevara lo que quisiera, que yo no iba a quedarme con nada que me hiciera recordar los años que ahora me parecían un decorado mal armado. Se notaba que quería decir algo más, pero no se animaba, y yo tampoco iba a darle espacio para discursos sentimentales de última hora. Una vez que metió todo en el coche de su amiga, volvió al rellano, se quedó parada frente a mí y respiró profundo. Gracias por no haber hecho esto peor, me dijo. No te confundas, no lo hice por vos. Lo hice por mí. Lo sé. Se fue sin mirar atrás. Cerré la puerta con el pestillo, no por seguridad, sino por marcar el final. Me senté en el sofá, abrí una cerveza y me quedé ahí un buen rato. No tenía lágrimas, ni rabia, ni culpa. Solo tenía cansancio, un tipo de agotamiento que no se resuelve durmiendo 8 horas ni tomando vacaciones. Era el peso de haber creído en algo que resultó estar vacío. No era solo ella lo que se rompía con esta separación, era la imagen de un futuro que ya no existía, de una vida planeada en conjunto que terminó siendo una decisión tomada solo por una de las partes. Y ahora, con todo cerrado, empezaba otra etapa. Una que no pedí, pero que tampoco iba a rechazar. Los días siguientes fueron raros. Volver a vivir solo en una casa donde antes todo era compartido es como moverse por un escenario después de que terminó la obra. La cama parecía más grande, la cocina más silenciosa,
el baño más frío. Pero lo que más me costaba era no tener que avisar a nadie dónde estaba, a qué hora volvía, que pensaba cenar. La libertad, cuando llega por obligación, no se disfruta de inmediato. Pero tampoco me quejaba. Iba a trabajar como siempre, hablaba lo justo con los compañeros, volvía a casa, comía algo rápido, y me sentaba a leer, o a mirar series que antes no veía porque a ella no le gustaban. De a poco, fui ocupando los espacios. No como quien reemplaza, sino como quien reorganiza después de una tormenta. Saqué fotos de los estantes, cambié las sábanas, vendí el espejo enorme que ella adoraba y que siempre me pareció una ridiculez. Empecé a recuperar mi casa. Una noche, cerca de las 12, me llegó un mensaje. Era de su número. Decía simplemente, estoy mal. Lo leí 3 veces, sin responder. Me levanté, fui hasta la cocina, tomé un vaso de agua, y cuando volví, el mensaje seguía ahí. No puse nada. No por orgullo, sino porque ya no me correspondía ser la persona que la consolara. Había elegido a otro, había mentido, había destrozado una historia sin molestarse en hablarlo antes. No podía ahora, semanas después, venir a buscar alivio. Bloqueé su número. No por odio. Por salud mental. Y seguí con mi noche. Lo que aprendí de todo esto no es algo extraordinario. No encontré una nueva filosofía de vida, ni me volví un experto en relaciones. Solo entendí que no podés construir nada con alguien que no está dispuesto a decir la verdad cuando más importa. Que no sirve tener proyectos si uno de los dos ya está mirando a otro lado. Y que, por más que duela, cortar a tiempo duele menos que aguantar por costumbre. Hoy, ya pasaron 3 meses desde que se fue. No la vi más. Me contaron que se cambió de instituto, que ya no sale con el mismo tipo. No me interesa. Lo que haga con su vida no es mi problema. Yo estoy mejor. No feliz, pero mejor. Duermo sin interrupciones. No me levanto con esa sensación rara de estar compartiendo cama con alguien que no está. Me cocino para mí, salgo con amigos, hablo con mi hermana más seguido, y hasta empecé a pensar en mudarme a un sitio más chico. Esta casa ya no representa nada para mí. Es funcional, pero no emocional. Y eso me basta por ahora. Lo que pasó no lo voy a olvidar, pero tampoco voy a cargarlo como una mochila. Fue una experiencia de mierda, sí, pero también fue una limpieza. Me sacó de encima una mentira que venía creciendo hace tiempo. Y por eso, dentro de todo, hasta le estoy agradecido. Se terminó. Y estoy bien con eso.